Buenas tardes, agradecemos al Colegio de Sonora por la posibilidad de participar en esta Feria del Libro en Ciencias Sociales y también les felicitamos por el 40 aniversario de la institución. Las ferias del libro siempre son un espacio excelente para divulgar el conocimiento y en esta ocasión también para presentar lo más novedoso de nuestras instituciones. En esta oportunidad pues estaremos compartiendo con ustedes el libro Acción Colectiva e Incidencia LGBT en México de los coordinadores Carlos Arturo Martínez Carmona y Alejandro Natal Martínez. Como veremos, es un texto que gira en torno a la pregunta cómo el movimiento LGBT logró remontar en poco tiempo un contexto sociopolítico adverso y transformar radicalmente las políticas y pues bueno, alcanzar determinados logros y conquistas en materia de derechos. Para ello, pues bueno, el texto se articula en tres grandes factores claves a partir de las propias estrategias que se van entretejiendo. Entre ellas están el discurso, la organización y las trayectorias y de alguna manera pues es un texto que convida a la lectura, del cual podemos encontrar una presentación exhaustiva no solo del devenir del movimiento LGBT en México, sino también nos devela situaciones concretas, narrativas, en torno a los activistas y al movimiento, pone sobre la mesa las principales disputas y las interacciones que ha enfrentado el movimiento, sitúa en la discusión del movimiento en el terreno de lo político, cuestiona también, en tanto cuestiona toda o la verdad establecida o instituida respecto al sexo, al género, al deseo, y también es un movimiento que visibiliza, y esto es muy claro en el análisis que nos presentan los diferentes autores, visibiliza el movimiento como un actor importante en la disputa por los derechos humanos en México y al tiempo que explicita las contribuciones de este movimiento para la democratización de la sociedad mexicana. Pero no quisiera adelantarme demasiado en los contenidos y en el análisis de este texto. Me gustaría, ante todo, pues dar la palabra a sus coordinadores, el doctor Alejandro Natal Martínez y el doctor Carlos Arturo Martínez Carmona, y refiero brevemente sus síntesis curriculares. El doctor Alejandro Natal Martínez es doctor en Estudios del Desarrollo por la London School of Economics, tiene maestría en Economía por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres y una maestría en Ciencia Política por la UAM. Fue Fulbright Scholar en el 2008-2009 en la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Texas en Austin. Fue distinguido en 1998 por la beca del Banco Mundial McNamara. Forma parte del Consejo Nacional de Evaluación Coneval desde 2006 y de la Academia Mexicana de Ciencias Sociales desde el 2009. Es parte del Consejo Directivo del Journal for Civil Society de la Universidad de California y del Consejo Editorial de la Enciclopedia Internacional de Sociedad Civil en Alemania. Y bueno, tiene un largo historial, no me quiero detener demasiado en aras del tiempo. También tenemos al doctor Carlos Arturo Martínez Carmona. Carlos Arturo es doctor en investigación en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México. Formó parte en 2010 del programa Development Civil Society Education en varios casos de estudio en la Universidad de Texas. Es integrante de la Red de Estudios de Desempeño Asociativo y también ha participado en seminarios de investigación relacionados con movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, como comentarista de este texto tenemos a la doctora Luz María Salazar del Colegio Mexiquense. La doctora Luz María Salazar es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México y maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede México. Actualmente es profesora investigadora en el Colegio Mexiquense. También ha sido profesora en otras universidades de México y Colombia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y entre sus líneas de investigación
destacan desplazamiento interno forzado por violencias en México y violencia de género contra las mujeres. Sin más, pues les cedo la palabra a los coordinadores de la obra, el doctor Alejandro Natal Martínez y el doctor Carlos Arturo Martínez Carmona. ¿Qué tal? Gracias, Anidelis, y muchas gracias al Colegio de Sonora en su 40 aniversario, pues por permitirnos presentar este libro en la Feria del Libro de Ciencias Sociales. No voy a hablar mucho, ya lo harán posteriormente mis colegas, pero por ahora lo que me gustaría decir es que este libro inicia en el 2012 a petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de ese entonces, que quería un poco desatar una discusión pues sobre los temas del movimiento LGBT en México. Pues nos pusimos a trabajar en un seminario, fue muy interesante porque llegamos a la conclusión de que varios de nosotros teníamos perspectivas distintas y que valía la pena explorarlas. Entonces, en el libro, por ejemplo, se ve una aproximación al matrimonio igualitario desde el punto de vista de la movilización legal y otra aproximación desde el punto de vista de la política y de redes, ¿no? Entonces son dos puntos no necesariamente contradictorios, pero que sí tienen elementos de análisis distintos. En ese sentido, muchos otros capítulos del libro también dialogan. Y bueno, alguien se va a preguntar por qué si desde el 2012 están trabajando, se entrega hasta ahora. La respuesta es pues porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos cambió en esa época de ombudsman, y el nuevo ombudsman decidió que no había proyectos para publicación. Entonces el libro se pospuso, buscamos editoriales, y aunque no lo crean, muchas editoriales universitarias, que no voy a balconear aquí, no estaban listas para publicar una discusión como esta. El libro se desactualizó, hubo que actualizarlo, y en fin, tuvo muchas historias ahí, además interesantes y curiosas. Se enriqueció la historia del movimiento, y pues cuando llegué al colegio, el colegio mexiquense estuvo en total apertura para publicarlo, y pues le tomamos la palabra, y el resultado de todos estos años, 10 años de trabajo, pues queda aquí. Creo que al final pues el lector puede juzgar esto, que es una historia en construcción. Simplemente lo único que tratamos fue de armar distintas piezas y de presentarlas como un todo, pero en realidad es una historia viva que queríamos presentar para las nuevas generaciones, porque creo que ahora muchos jóvenes asumen que los derechos que nuestra democracia ha ido conquistando en México son un poco automáticos. Y creo que quizá los que somos más viejos encontramos que en realidad ha habido que luchar, y todavía creo que tenemos que seguirlo haciendo, contra regímenes autoritarios, aunque parezcan a veces democráticos, pero que en realidad esconden espacios en los que no se permite el ejercicio pleno de derechos a todos los grupos sociales, que eso es lo más importante. Y con eso termino. Espero poder tener oportunidad de discutir con mis colegas un poco más tarde ya algunos particulares del libro. Pero muchas gracias al Colegio de Sonora por esta invitación y por permitirnos presentar aquí el libro. Ojalá lo compre todo el mundo. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Pues sí, bueno, quisiera comentar algunos de los retos que enfrentamos en la realización de este libro, que como ya comentaba Alejandro Natal, pues tuvo pues un periodo, digamos, largo para su elaboración, y que tuvo que ver mucho con el encuentro entre diferentes académicos. Muchos de ellos participaron en algún punto, y en otro momento pues también dejaron un poco el barco, pero muchos de ellos continuaron hasta el final. Y pues quisiera remarcar, quisiera poner atención puntualmente en la parte más, digamos, del método, metodológica, que es importante, porque consideramos que
Todos los trabajos tienen una metodología de aproximación cualitativa, y en realidad pues mucho de ello es el acercamiento con los activistas y con aquellos actores políticos también y clave que formaron parte, digamos, de la trayectoria de este movimiento, así como lo describimos en los diferentes capítulos, ¿no? Algunos de los trabajos se enfocaron, por ejemplo, en la realización de entrevistas con personas de las poblaciones trans, lo cual implicó, pues desde luego, el trabajo de una de nuestras colegas que justamente formó parte del movimiento durante un tiempo relevante en su seguimiento, y lo que pues permitió de alguna forma tener pues una aproximación muy interesante con los diferentes activistas. De alguna forma este trabajo que lo realizó por cerca de 4 años, en realidad es el trabajo que ha estado realizando por un periodo amplio. Le dio la posibilidad justamente de tener pues información no solamente a través de las entrevistas, sino también hacerse de algunos archivos, algunos documentos que los mismos integrantes de las asociaciones habían recabado, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, todos estos elementos que de alguna forma podríamos encontrar poca accesibilidad, dado que pues tenemos todavía poco trabajo sobre el asunto de archivo, digamos, en el acervo sobre el movimiento. Ya hay una organización que se llama Archivos y Memorias, que se encarga justamente de hacer este trabajo. Sin embargo, como es una organización pequeña, pues le ha costado trabajo sistematizar todo el bagaje y la información que tiene desde los años 70, ¿no? Tenemos otros archivos ya, el archivo Ignacio Álvarez, otra serie de archivos que se encuentran en la UACM, otros archivos que también son más bien personales y que todavía no se han sistematizado. Pero bueno, digamos que el trabajo de esta colega pues permitió de alguna forma entrar a este mundo, digamos, del activismo trans, gracias a su acercamiento y aproximación con los integrantes de la comunidad. Otros de los trabajos, pues, como por ejemplo en los que participo con otra colega en uno de los capítulos, justamente nos aproximamos a 90 organizaciones, y esto pues digamos también es un trabajo fue de muchos años. Este trabajo tiene como antecedente la tesis de maestría de Verónica Meléndez, y de alguna forma pues permitió también tener pues un trabajo más minucioso, detallado, con una temporalidad importante de trabajo, que pues creo que es lo que se requiere de alguna forma para llegar a buen término en este tipo de trabajos, donde pues justamente la limitante muchas de las veces es la información, y bueno, acceso a estas diferentes organizaciones, que fueron desde organizaciones LGBT, bueno, todas las diferentes siglas de las identidades sexogenéricas, pero también a otras organizaciones que trabajaban temas de VIH, organizaciones que trabajaban temas también como el CONAPRED, o organizaciones de derechos humanos, o organizaciones de VIH, ya dije, de alguna forma que pues formaban parte también de este acervo que nos permitió dar cuenta de cómo se organizaban las diferentes, cómo se conformó una red muy interesante, digamos, en términos de su estructura, en términos de su flexibilidad, en términos de su organización, para poder llevar a cabo la primera reforma de reconocimiento de uniones de parejas del mismo sexo, como fue Sociedades de Convivencia, en la década pasada. Bueno, hace 2 décadas ya casi, estamos hablando como que el tiempo también transcurre muy rápido, y eso también es algo que me gustaría resaltar, que justamente los cambios se han suscitado de manera muy rápida. Seguramente, bueno, esto ya se ha señalado, pero sí quisiera decir que estos cambios que también se notan a través de lo largo de este libro, que de alguna forma, sin pretender ser una historia del movimiento LGBT, pues sí da cuenta de diferentes episodios y etapas que nos parece importante detenernos, que nos marca como ciertos focos de atención, en los que pues vemos justamente esta capacidad de incidencia de los activistas, de las organizaciones, y de las formas en las que han decidido interactuar para poder llevar a cabo sus principales objetivos e intereses, y siempre pues desde luego con la lógica de pensar en un cambio, digamos, de gran envergadura en términos socioculturales, aunque siempre limitándose a ciertas situaciones y contextos particulares y específicos, ¿no?
Muchísimas gracias a los coordinadores de la obra por esta breve presentación, y ahora me gustaría ceder la palabra a la doctora Luz María Salazar, quien presentará pues sus comentarios respecto a la obra. Primero que todo, quiero felicitar al Colegio de Sonora por el 40 aniversario y la celebración de su feria en Ciencias Sociales. Les deseo muchos éxitos por los siguientes 40 años en adelante. Muy bien. Agradecerle también al doctor Carlos Arturo Martínez Carmona y al doctor Alejandro Natal Martínez por la invitación a la presentación del libro Acción Colectiva e Incidencia LGBT en México. Cuando uno se pregunta qué hacen los investigadores, la respuesta se obtiene al toparnos con libros como Acción Colectiva e Incidencia LGBT en México, que resulta del seminario Análisis sobre el movimiento LGTB en México, creado en marzo del 2012. Es decir, llevamos unos 10 años, en marzo del 2000 cumplimos 10 años de este seminario. Este libro es el resultado de discusiones, análisis, reflexiones, rigor científica para abordar una lectura crítica a la interpretación teórica dominante que daba cuenta del problema desde dos enfoques principales. Uno estructural, que articularía los cambios socioculturales civilizatorios a crisis o fracturas inevitables de sistemas decadentes y obligatoriamente llevaría a producir nuevos diseños sociales. El segundo, desde la agencia, el actor, objetivada en liderazgo, acción política, incidencia pública en la política legislativa por parte de los actores sociales. Este libro se plantea como una pregunta central: ¿cómo pudo el movimiento LGTB remontar en solo 2 décadas un entorno sociopolítico adverso, transformar radicalmente las políticas, entre ellas las legislaciones que limitaban, en el sentido de negarlos, los derechos de la comunidad LGTB o sus colectivos, y además de tomar un proceso de normalización y cambio social? Y en este sentido le pregunto a los autores, pues, ¿cuál es el nivel de normalización que tenemos? El cambio social es progresivo, pero el nivel de normalización parece un estado logrado. Y me pregunto si es un estado logrado. Muy bien. La primera parte del artículo, la primera parte del libro consta de 3 artículos con un énfasis en el discurso, en la narrativa, en la argumentación política y jurídica sobre los recursos normativos que fortalecen la demanda causal de los colectivos trans en torno al matrimonio, la constitución de la familia, la adopción de los hijos, el patrimonio, la herencia, la cobertura de los beneficios laborales hacia su pareja y familia, el derecho a la igualdad y la no discriminación, los derechos humanos. Todos estos recursos utilizados cuestionan los modelos sociales que fortalecen la inclusión y la exclusión de los individuos a partir de las concepciones sobre el cuerpo, la sexualidad y el género. En el primer capítulo, Movimiento Trans en México, performatividad discursiva en el campo de lo político, de Erika Marisol Sandoval Rebollo. En el primer capítulo se recupera la acción colectiva, el lobby, de alguna manera, el lobby legislativo, la militancia, la persistencia, la organización, tanto como la heterogeneidad del movimiento trans. Esta es una riqueza del libro, que en cada momento y en cada artículo nos habla de la heterogeneidad del movimiento trans y, por supuesto, la heterogeneidad de las lógicas, la heterogeneidad de las posiciones políticas y militantes y la heterogeneidad de las perspectivas de logro que tienen. En el segundo capítulo de Alma Beltrán y Puga desarrolla el tránsito legislativo, el largo proceso de litigio, las decisiones judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y los derechos sexuales, la adopción en pareja del mismo sexo. Analiza cómo la movilización legal, es decir, los activistas de los colectivos LGTBI en México han representado un recurso de acción colectiva. Señala teóricamente las críticas de los sectores conservadores, la Iglesia, la posición queer
estas no son conservadoras, y las feministas, que tampoco son conservadoras, respecto a la demanda del matrimonio. Esto aumenta el nivel de heterogeneidad al interior de las demandas. El tercer capítulo de la primera parte, Carlos Arturo Martínez Carmona aporta un análisis político-jurídico sobre la disputa conservadora contra la Iglesia o con la Iglesia y el bando liberal, por parte, o por decirlo, el derecho civil, respecto al ejercicio dominante del matrimonio religioso y civil. En medio de esta controversia, nos recuerda las concepciones religiosas y patológicas que clasificaban la identidad sexual por fuera de la heterosexualidad, predestinados al infierno, anormales, enfermos, contra natura, etcétera, que más allá de sus calificaciones lo que muestran es una sociopatología social o una psicopatología social fundada en el odio y la aversión. La segunda parte del texto, una rica parte, experiencias organizativas, reúne en dos capítulos, se reúne en dos capítulos. Uno, Alberto Hernández Vaqueiro, activismo de resistencia, el caso del colega O en Guadalajara. Se centra en el caso del colectivo gay de Occidente, mostrando las diversas estrategias de acción y supervivencia en 20 años, lo cual es un gran periodo, una acción colectiva de sus integrantes públicamente identificados o declarados parte de la comunidad LGTB, ¿no? Es decir, comunidad fuera del closet, y un movimiento regional en Guadalajara. Significa mucho el proceso que ha tenido esta organización civil en el contexto social, religioso, político y gubernativo en la entidad jalisciense. La organización se describe como parte del movimiento de liberación homosexual que contribuye al proceso de democratización en México, lo que evidencia un aporte político desde la entidad. La etnografía de la organización, recogida en más de 10 años por el autor y corroborada en 13 entrevistas para el presente artículo, corrobora el rico proceso iniciado desde el año 2000, formalizado como organización civil en marzo del 2001. El proceso incluye organización, que significan reuniones, misión, visión, que se puede consultar en las páginas 2019 al 2020-22, muy ricas, objetivos del periodo de avance entre 2007, 2009 y 2012, al activismo, las marchas, administración y consecuencia de recursos, redes con otras organizaciones, liderazgo, actividades para impulsar, liderazgo y actividades, todo lo cual para impulsar el objetivo de democratizar la sociedad mexicana y jalisciense en particular, a través de promover la salud mental y reproductiva, el ejercicio pleno de los derechos, es decir, una ciudadanía sustantiva de la población LGTB. Es impresionante el trabajo organizativo que demuestra. Todos estos eventos son pequeños logros cotidianos del movimiento jalisciense. El tercer capítulo de Carlos Arturo Martínez Carmona y Verónica Meléndez Soto, la red del movimiento LGTB durante la demanda de sociedades de convivencia, una mirada a sus adentros desde la noción de campo. Se centra en la ley de las sociedades de convivencia a fin de explorar el alcance de las identidades entre los actores colectivos que impactan la red del movimiento que disputó las sociedades de convivencia. La tercera parte del trabajo, la tercera parte del libro, y ya voy a terminar, se centra en dos capítulos. La tercera parte del libro se centra en dos capítulos. Uno, repertorios de acción colectiva, la conformación del movimiento LGTB de Alejandro Natal y Carlos Arturo Martínez Carmona, que de una manera riquísima elaboran una cronología, una síntesis, una reflexión de lo que ha sido el movimiento en México. A veces me pregunto también cómo pudieron recoger esto en 10 años y pudieron plasmarlo, porque es el trabajo de 20 años realmente del movimiento desde el 2000 al 2022. Es un trabajo de 20 años que a todas luces es un proceso fraccionado, no es un proceso continuo, de movimientos fraccionados, de movimientos diferentes, y me pregunto
cómo lograron llegar a una conclusión, a una visión epistémica de acción colectiva desde múltiples movimientos que no se establecen entre ellos una organización colectiva. Eso me parece un logro analítico inmenso del trabajo. El último capítulo es de Alejandro Natal, que redunda en el movimiento LGTB en México y su incidencia en la aprobación del movimiento igualitario. Pareciera, ahora que uno escucha a algunos amigos o a algunos colegas o de referencia que se van a casar, y uno lo ve como un evento ahora social. No. Nunca se puede ver como un evento social. Es un evento político cada vez que ocurre. Cada vez que viene es un evento político que tiene una historia política, legislativa, jurídica y que mantiene en adelante un proceso de lucha, por decirlo de alguna manera. ¿Qué deja este libro? Un claro conocimiento de los procesos contenciosos políticos y legislativos que han librado los colectivos de la comunidad LGTBI o LGTB en México, al menos en los últimos 20 años. Quedan establecidos los márgenes de sus demandas, su activismo, su capacidad organizativa y su heterogeneidad. En fin, este libro lo veo como el producto de un gran esfuerzo colectivo, sobre todo de Alejandro Natal y de Carlos Arturo Martínez Carmona, un gran esfuerzo colectivo dirigido al análisis de las diferentes estrategias implementadas por los colectivos LGTB para incidir en lo público en 3 ámbitos. Uno, en la acción política, que define efectivamente muchos de los logros del movimiento. 2, en los cambios institucionales, resultado concomitantemente con el anterior. Y 3, y no menos importante, en los dialécticos filtros sociales y culturales cuya dureza y fragilidad pasan por el tamiz de la tradición, de la comprensión, del entendimiento y del azar no descifrado de la vida que juega con nuestras identidades, obligándonos impostergablemente a asumirlas. Muchas gracias. Nos gustaría reaccionar un poco, provocar un poco con algunas preguntas a los coordinadores de la obra y pues sería bueno conocer pues el gran reto que significa desde el punto de vista cultural de los elementos de valor que deben cambiar todavía en la sociedad mexicana. El texto, a lo largo de todo el texto se analiza pues los cambios institucionales fundamentales, los cambios legislativos fundamentales y en las conclusiones y bueno, a lo largo del texto se va visibilizando el reto que todavía significa desde el punto de vista cultural para México asumir y reducir esta exclusión. Entonces me gustaría un poco conocer en voz de los autores cómo ven este reto, cómo ven este cambio cultural y cuáles serían las principales instancias e instituciones formales e informales que deberían intervenir en este cambio cultural. Igualmente, pues en el texto se presenta con exhaustividad el devenir del movimiento, las alianzas, las redes, los actores fundamentales. Se nos presenta, por ejemplo, en los años 70, cómo el movimiento se articula en relación con la búsqueda de respeto y dignidad ciudadana, luego cómo hay cambios en los 90 y un poco se redirecciona el movimiento hacia el fin de la discriminación, se redirecciona hacia políticas de salud en torno al VIH-Sida, políticas para el acceso a antirretrovirales. Luego a mediados de los 90 vemos que hay un giro entonces hacia una agenda cívica más sólida, hacia la expansión de derechos y la búsqueda de la representación política. Y me gustaría saber, en opinión de los autores, si tuviéramos que hacer un ejercicio de síntesis, ¿cuáles serían esos principales hitos en los repertorios de acción colectiva del movimiento en México? Y bueno, para finalizar, pues con estas primeras provocaciones, ¿no? Me gustaría
pues conocer cuál sería el legado del movimiento en materia de acción colectiva e incidencia social para otros actores sociales y otros movimientos en México. Gracias. A partir de la lectura del texto, del rico texto que por supuesto lo recomiendo, quiero hacer un par de preguntas a los coordinadores. En la pregunta central del proyecto de investigación que guía el libro, una parte nos habla de un proceso de detonar el proceso de normalización y cambio social. La pregunta va referida a estos dos. La normalización indicaría que está instituido cambios o que están instituidas nuevas reglamentaciones o nuevos mecanismos de acción social en el cual todos debemos y podemos participar. Entonces, ¿hasta qué punto se ha logrado el proceso de normalización? Y el segundo es el cambio social, que sin duda a todas luces alcanza el proceso de cambio social, no obstante con muchísimos rezagos todavía. Finalmente, solo quiero mencionar que el diálogo natural que se tiene con el movimiento feminista, digamos, es político, es jurídico y está en la lectura del libro, está traído, está invitado, está convidado en muchos de los aspectos del libro. Pero me pregunto si los logros del movimiento feminista digamos, y los logros del movimiento LGTB o de los colectivos LGTB y LGTBI no son excluyentes de alguna manera. Nada más, gracias. Bueno, pues les agradezco mucho sus preguntas, la verdad es que son preguntas que no esperábamos, digamos, con tal profundidad, interés y relevancia. México se reconoce como uno de los países en América Latina que tiene, por ejemplo, mayor incidencia de asesinatos a la comunidad trans, ¿no? Entre ellos Brasil y México. Entonces, bueno, digamos que eso ya es solamente un indicador de que las cosas no están del todo bien. Sin embargo, en el ámbito legal, pues hemos visto que cada vez, por ejemplo, con respecto al matrimonio igualitario, que es uno de los temas que se toca por diferentes frentes en el libro, tanto en su legislación como en la parte judicial, pero también en la parte de los opositores, digamos, a este tipo de modificaciones legales. Identificamos justamente que en el país pues ya cada día más se suman más casos, ¿no? Tenemos casos de estados que los que se pensaría que no hubiera ocurrido, no podría ocurrir este tipo de legislaciones, como Guanajuato, bueno, digamos como estados del Bajío donde se han hecho las reformas, Querétaro, ¿no? Bueno, Michoacán, que fue uno de los primeros en el grupo de las nuevas modificaciones legales, y también tenemos cada vez más modificaciones legales en torno al reconocimiento a la identidad de género. Creo que, pues sí, por la vía legal, por la vía judicial, igual con los diferentes posicionamientos de la Suprema Corte de Justicia desde 2015, se abrió un panorama importante, una ventana de oportunidad o una estructura de oportunidades políticas para que los movimientos pudieran incidir más, digamos, en la agenda. Eso no es todo, digamos, todo el cambio en términos de la institucionalización y de la normalización que pues desearíamos, y en realidad pues para llegar a ese punto necesitamos en realidad pues seguir en el cambio de mentalidades, ¿no? Creo que ahí en realidad el trabajo pues es arduo en términos sobre todo de la educación. Yo creo que es un espacio, el espacio educativo, donde los movimientos LGBT tienen que empezar a incidir con mayor ahínco. Desafortunadamente los grupos que se oponen a este tipo de modificaciones o de cambio de mentalidad sí están más presentes en el ámbito educativo y han impulsado modificaciones en términos de esta agenda, justamente pues para evitar mayor información sobre temas de sexualidad, sobre temas de identidad, ¿no? Y en la medida que también este tipo de decisiones se toma a nivel subnacional, es también la posibilidad de estos grupos para poder incidir de manera un poco más enfática, digamos, en este punto. En realidad lo que me parece que es importante es pensar también en cómo el activismo, respondiendo un poco a otra de las preguntas que nos hacían sobre el asunto del legado, ¿no? Creo que en realidad hay un aprendizaje muy importante dentro del movimiento, entre las organizaciones, los activistas,
se ha hecho como una escuela, digamos, dentro del mismo activismo que genera como unas nuevas movilizaciones, nuevas formas de actuación y que además trasciende, ¿no? Hay un tema que no tocamos mucho en el libro, que es el asunto de las redes sociales, y creo que en ese espacio es donde se ve hoy en día mucho esta confluencia de actores, pero no podemos entender mucho lo que hoy ocurre en las redes sociales si no entendemos justamente lo que ha pasado previamente con respecto al activismo, que es mucho de lo que damos cuenta en este libro. En nuestro país, en realidad, ha sido como una defensa justamente por parte de los activistas, el evitar la incidencia tanto de los actores políticos como de los actores provenientes del mercado, de las empresas, ¿no? Lo generacional, porque también es una cosa que se ve mucho en el movimiento y sobre todo en las marchas, que cada generación trae nuevas agendas, trae nuevas formas de expresión, y entonces creo que eso es, sería uno de los legados más importantes, que pareciera traducirse en un evento, pero que deja muchas huellas para después poderse organizar, para poder tomar decisiones sobre un asunto, para poder tener un entendimiento colectivo también de todas las diferentes identidades, que el libro, aunque se enfoca de manera puntual a este movimiento, su lectura en realidad es parte, digamos, de la confluencia de muchos de los movimientos sociales sin los cuales no podríamos entender la democratización ni el rol de la sociedad civil en nuestro país. Creemos justamente que este movimiento en realidad ha aportado mucho en este asunto, si lo vemos en términos de la relación, por ejemplo, de la sociedad con el Estado, si lo vemos en el ámbito de la relación de la sociedad, en su articulación con los ámbitos legislativos, si lo vemos en su articulación con el ámbito judicial, ¿no? Entonces creo que, considero que este libro puede ser leído pues desde luego por todos aquellos sociólogos, politólogos que estén interesados en la cuestión del activismo, en temas de sociedad civil, en temas de democratización del país, pero también creemos que puede ser de suma relevancia para los activistas, no solamente del movimiento LGBT, sino de otros movimientos. Creemos que este libro pues podría ser también en ese escenario bien recibido por parte de otros activistas de otros movimientos, y bueno, pues esperemos que sea pues de interés, digamos, más generalizado, no solamente del ámbito de lo académico, sino también trascienda más allá de estas fronteras, que también hace falta muchas veces en nuestras disciplinas, un poco conectar más en el sentido de poder contribuir en el ámbito también de los propios actores sociales, y también desde luego en aras de pues el cambio social y en aras de generar una nueva pauta de inclusión y de derechos, sobre todo a los diferentes grupos que padecen alguna opresión o son excluidos socialmente. Ok, pues muchas gracias, la verdad son preguntas muy provocativas, muy interesantes. Sé que tenemos poco tiempo, voy a tratar de contestarlas muy brevemente. Y voy a comenzar con la pregunta de la doctora Luz María. Bueno, efectivamente no podemos hablar de normalización. Creo que sí usamos la palabra normalización varias veces en el libro, pero también después decimos que en realidad pues este es un proceso continuo. Ahora hay cosas que se ven normales, pero todavía hay cosas que implican un cambio, y el reto ahora es justamente el cambio social, la transformación cultural, que es lo más difícil. Tenemos ya un acompañamiento de la ley a los derechos, pero no tenemos ese mismo equivalente a nivel sociocultural. Y ahí es donde creo que hoy por hoy el movimiento tiene sus propios retos. Retos que no son menores. Y, por ejemplo, dos de los retos que tenemos justamente hoy, y con eso contesto la pregunta de la doctora Nideli sobre qué instituciones necesitaríamos para impulsar este cambio sociocultural, pues la primera es la educación básica, ¿no? Que esta concientización de que hay gente con una identidad sexual distinta comience desde la educación básica, y está toda esta lucha
que podemos estar de acuerdo o no, pero es una lucha del movimiento por las infancias trans, ¿no? La ley ya lo acompaña y creo que ahí va a ser vamos a comenzar a bajar esto a el mundo de los niños para que crezcan ya con una idea de que el mundo es justamente diverso en todos sentidos, incluyendo la sexualidad de los que vivimos en este mundo, ¿no? Otro de los temas que me parece más difícil, y eso tiene que ver con una sociología de los medios a la que no voy a entrar, pero pues son los medios de comunicación. Creo que tenemos medios de comunicación en México extremadamente conservadores, son simplemente una respuesta de cómo es la sociedad mexicana, pero además pues son medios controlados por dos familias. Entonces, mientras no resolvamos también ese tema de democratización de los medios, va a ser muy difícil que los medios comiencen a presentar las realidades de las diversas comunidades LGBT de manera diferente. Es cierto que cada vez vemos más discusión sobre la homosexualidad en la televisión, pero normalmente es de broma, son los personajes de los que se ríen los demás, en fin, hay toda una visión que la sociología podría muy bien encontrar como una repetición de clichés y de estereotipos en los que seguimos insistiendo en los medios. Eso en cuanto a qué instituciones necesitaríamos. Hay tres preguntas muy difíciles que me hacen después. Una tiene que ver con el legado. Esta para mí es muy importante. Una de las razones que le quisimos dar al libro fue poder comunicarle esta lucha de tantos años de muchos activistas que de verdad son hombres y mujeres admirables, y presentársela a las nuevas generaciones, que asumen en buena medida que tienen estos derechos, pues porque así son, porque están garantizados por la Constitución, pero que no saben que hace 2 generaciones, pues en Guadalajara, por ejemplo, te ibas a la cárcel por conducta indecente. ¿Qué era una conducta indecente? Estaba en el bando municipal, que era una conducta indecente, cualquier cosa que el policía en turno pudiera creer que era indecente, ¿no? Como llevar un pantalón muy ajustado, llevar el pelo largo o mover mucho las manos al hablar, ¿no? Entonces, bueno, digo, esas cosas es importante que las nuevas generaciones lo conozcan, pero además que también puedan entender, y espero que la lectura del libro transmita eso, que estos derechos se pueden perder en cualquier momento, ¿no? Hoy tenemos en México un proyecto político conservador, por más que se quiera vestir de izquierda, que no es favorable al movimiento LGBT, y eso también hay que decirlo y hay que ponerlo en la mesa. ¿Cuál es el legado al propio movimiento? Pues que se lean, que discutan con nosotros, que nos digan no están equivocados, pero que eso mismo les haga ver que quizá, lo decía muy bien Annie Delis al inicio, lo que ellos sienten que son movimientos aislados o acciones colectivas muy particulares, en realidad se pueden leer en este país como un continuum, y eso es lo que tratamos de hacer aquí, de presentarlo como una lucha sostenida, de muchas pequeñas batallas, pero que se sostuvo a lo largo del tiempo, y lo que buscaba en realidad sí era el reconocimiento de los derechos de un grupo de ciudadanos, pero también su lucha informa al resto de la sociedad civil y puede ser muy útil para muchos otros grupos, y menciono el movimiento indígena, que no ha logrado ni la 8ª ni la 10ª parte de lo que logró el movimiento LGBT. Y en ese sentido, en el capítulo de conclusiones, lo que tratamos es justo de exprimir
qué hizo bien el movimiento LGBT a lo largo de estos 20 años, que logró pasar de una sociedad en donde la comunidad de gays o de lesbianas eran vistas, y voy a usar la palabra porque es la palabra que hay que decir, no los dijeron en las entrevistas ellos mismos, eran vistos con repugnancia, a pasar a ser una comunidad orgullosa de sí misma, que se exhibe, que camina y que tiene ya derechos en esta sociedad. Pues de ese ejercicio encontramos varias cosas y tratamos de agrupar el libro en torno de esa discusión. Una es amoldar el discurso a los tiempos políticos. Dos, reconocer las experiencias organizativas y sumarlas y aprender y reflexionar sobre ellas. Y el último punto es estos procesos de acción colectiva en los que la comunidad se va integrando cada vez más y va creciendo y se va haciendo más fuerte. Creo que otros movimientos tienen mucho que aprender del movimiento LGBT, mucho. Dos últimas preguntas. ¿Qué pasa con el movimiento feminista? Pues ciertamente el movimiento LGBT aprendió, sobre todo al inicio, mucho de la lucha feminista, mucho. Fue un tema que nos costó mucho trabajo porque evidentemente está fuera del libro. Nos hubiera llevado otro libro y quizá una serie de volúmenes el poder ir acompañando esto de la discusión feminista o poder ir conociendo la visión feminista de muchos de los procesos de acción colectiva del movimiento LGBT. Varias de las autoras que están en este libro son feministas ellas mismas y se nota en la pluma de ellas ese análisis más desde el feminismo, pero en realidad fue un tema que queda ausente del libro, esa discusión, y es una de las limitaciones serias del libro. Pero la verdad es que no nos da la vida para incluir todo lo que nos hubiera gustado hacer. El libro también tiene otras limitaciones y quiero reconocerlas. Es un libro con una visión del bosque y no de los árboles. Incluimos solo un caso regional y fue de Jalisco, pero analizamos Michoacán. Yo personalmente estuve en Zacatecas, en Yucatán, en fin, conocí varios otros movimientos, pero ya no nos dio tiempo ni espacio para incluirlo en este libro. Entonces sí, es un libro que tiene una visión general nacional. Y otra de las limitaciones es que tampoco tenemos presentes los nuevos movimientos, los nuevos grupos que hoy en día están trabajando en México por distintas otras causas. Y de nuevo fue un tema de espacio y de tiempo que teníamos ya que concluir la revisión, porque si no hubiera tomado otros 10 años más. En fin, yo agradezco mucho a Nidelis, a Luz María, pues sus comentarios, su revisión, y de verdad que les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de revisarnos. Falta mucho por hacer. Seguramente en el próximo tomo podemos retomar algunas de estas ideas, pero creo que lo importante es que este libro salga a venta, que la gente en general, no solamente aquellos colectivos LGBT, sino toda la gente que le interesa los temas de acción colectiva. Yo trabajo sociedad civil y el enfoque fue reconocer que el movimiento nos ha dado elementos a la sociedad civil para exigir nuestros derechos. Y en ese sentido, el que le quiten derechos a un grupo es un punto de partida para que comencemos a ver pérdida de derechos en otros grupos. Y eso hoy en día, con la situación política que tenemos en México, creo que cobra una mayor relevancia el que podamos entender eso. Sí,
Muchísimas gracias a los coordinadores de esta obra. Sin dudas, espero que se animen a comprar y leer el libro. Los que estamos comprometidos con los derechos humanos, pues tenemos acá muchos aprendizajes y muchas lecciones. Como sociedad civil también, ya lo decía el doctor Alejandro Natal, y también en aras de un país mucho más democrático. No quisiera cerrar sin agradecer también nuevamente al Colegio de Sonora por la invitación a esta feria del libro. Felicitarles también, reiterar la felicitación por su 40 aniversario y agradecer particularmente del Colegio Mexiquense a la Unidad de Fomento Editorial y a la Unidad de Comunicación por este espacio. Muchísimas gracias.